Y a continuación tiene lugar la primera presentación de la mesa. Los invito a sus participantes para que suban. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Denaria por la organización de esta jornada y en particular de esta mesa de debate bajo el título Resiliencia y continuidad operativa, el efectivo ante el apagón. Una mesa en la que no solo importa aquí lo tecnológico y lo económico, y vamos a hablar también de lo estratégico, ¿no? Esto es una cuestión puramente estratégica. Les presento a quienes me acompañan para debatir sobre este asunto, qué podemos hacer y cómo prepararnos como sociedad si de repente todo se apaga, como sucedió en el día del apagón. Bueno, pues voy a charlar sobre esto con tres invitados que tienen visiones complementarias y mucha experiencia. Les presento por aquí, a mi derecha, a José Luis Pérez Pajuelo, director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas. Ya se te ha mencionado por aquí. Se te han puesto deberes, José Luis, luego lo comentamos. Tengo a mi izquierda a Zaida Cantera de Castro, ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, exdiputada y comandante en el retiro, también madre. Y más a mi izquierda todavía, Javier Martínez Sanchís, consultor internacional Legal Officer de Naciones Unidas entre 2005 y 2022. Enseguida vamos a entrar en materia, pero antes, si me lo permiten, me gustaría que entre todos recordáramos lo que hace un año estábamos a punto de vivir, a través de un vídeo que hemos preparado, así que cuando quieran, adelante vídeo. 28 de abril de 2025, 12 horas, 33 minutos y 16 segundos, se produce el gran apagón. Se ha ido la luz, estando en el ascensor. España se desconecta, red eléctrica informa de la magnitud del problema. Un incidente absolutamente excepcional. Con los semáforos apagados, los centros de las grandes ciudades colapsan. Vamos una hora para llegar hasta aquí. Sin GPS, sin semáforos. La policía hace lo que puede para intentar controlar el tráfico. No hay forma de avanzar. Miles de conductores se quedan atrapados a la salida del trabajo. Tenemos el coche para volver a casa porque no funciona metro, ni tren, ni nada. El metro tampoco está operativo. Está cerrado y ahora no sé cómo volver. La gente se amontona en las paradas del autobús. Me metí en el metro, no había, fui a casa a coger el coche, no se me abría la puerta del garaje. Con dudas sobre cómo moverse. ¿Me van? Nada, lo siento. Sin cobertura ni internet se hace imposible pagar con tarjeta en los comercios. Los que no llevan nada en su cartera están en apuros. Se forman largas colas para intentar sacar dinero de efectivo, pero la mayoría de los cajeros también se han ido al hilo. Las operaciones en sucursales se reducen prácticamente a cero. Los pagos con tarjeta caen un 55% y los Bizum un 75% el día del apagón, según el Banco de España. El gran apagón. Los que sí llevan dinero encima están de suerte. El efectivo es el único medio de pago en muchas tiendas que siguen abiertas. No necesito. Este trabajador encuentra un billete en su cartera y esto le permite comprar agua y algo de comer. La confusión es total y la poca información que llega a los usuarios es así. Con los transistores de toda la vida, con los que funcionan a pilas. Hemos comprado una radio, pilas más de las necesarias, por si acaso, y una linterna. Llega la noche y gran parte de España sigue así, a oscuras, con las calles prácticamente desiertas, recordando a los tiempos de la pandemia. Alguien que va con una linterna. Las estaciones de tren se convierten en refugio para muchos. La mujer de los hoteles por ahí, pues cargado, pues no platos. En Atocha, la unidad militar de emergencia reparte mantas. También agua y comida a los que tienen que dormir dentro de los trenes, esperando este momento en el que por fin volvió la luz. Bueno, yo creo que Isabel, fíjate, se me ha puesto los pelos de punta. Yo creo que Isabel ha utilizado un adjetivo que no podría ser más adecuado y es terrorífico. O sea, yo creo que a nadie se nos va a olvidar lo que estábamos haciendo en el momento del apagón. Fíjense, a mí esto me pilló en Antena 3 Noticias, que en aquel momento que hicimos, pues un especial informativo para informar a España de lo que estaba sucediendo. Especial informativo que ¿quién vio? Nadie podía ver la tele, excepto en un par de comunidades autónomas en los que efectivamente la luz volvió antes, ¿no? Hemos podido ver en el vídeo, en aquel día la gente tuvo que informarse a través de la radio, de los transistores a pilas de toda la vida, y afortunados de aquellos que llevaban unas monedas o unos billetes en sus bolsillos porque los cajeros
había colas y colas de gente intentando sacar dinero y aquello era imposible porque se habían ido a negro, ¿no? Entonces, antes de entrar en materia, permítanme que saque mi vena más curiosa y que les pregunte, ¿ustedes llevaban dinero en efectivo aquel día en el bolsillo? ¿Han aprendido la lección y desde aquel día lo llevan? Empezamos por aquí, José Luis, brevemente, para ir entrando en calor. Bueno, eso será agradecer a la organización Sí. Adenaria, a la fábrica, a la presidenta y a todos el haber querido contar con nosotros para compartir experiencia, que es lo que vamos a entrar, y sobre todo nuestra visión de todo esto, de lo que vamos a abordar ahora, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, Victoria, pues sí, efectivamente yo llevaba algo de calderilla, pero me sirvió de muy poco, porque cuando quise deshacerme de mis obligaciones profesionales, no había ya nada que comprar ni nada que comer. O sea que, pero sí, yo Porque eres un hombre ocupado, si no te habría venido bien. ¿Jaira? Yo no, yo nunca llevo dinero en efectivo, salvo 3 euros por si mi hija me pide dinero para las chucherías para el chino. Yo pago con el teléfono móvil, pero sí tengo un lugar donde tengo dinero en efectivo para tener acceso, pero jamás, ni siquiera ahora, llevo dinero en efectivo. No hemos aprendido la lección. ¿Y por aquí, Javier? Yo sí, yo siempre llevo dinero en efectivo, quizás porque he vivido en otras sociedades donde era más necesario el recurrir a él con frecuencia. En todo caso, creo que es una oportunidad siempre disponer del efectivo, sobre todo porque las crisis pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Efectivamente, fíjense, el otro día salíamos a la calle con motivo del aniversario del gran apagón y le preguntábamos a la gente, ¿en qué han cambiado ustedes? ¿No? O sea, ¿qué se ha hecho con el kit este de supervivencia, con la radio? Lo que más nos decía la gente era lo del efectivo. O sea, no era una pregunta condicionada de, oye, ¿lleva ya usted efectivo? No, la gente decía, no, pues ahora llevo efectivo por si acaso. Bueno, visto lo visto, ¿en qué hemos cambiado después de aquel día? ¿Y es el efectivo necesario? ¿Es necesario mantener el efectivo en la sociedad? Voy a empezar contigo, Zaida. Bueno, yo, si me permitís, como tengo esa rama que el resto de contertulios, aparte de agradecer, me uno a los agradecimientos, que si no olvidado, es lo primero que hay que hacer, voy a coger esa vena militar, esa vena de la OTAN, etcétera, cuando alguien me dice, ¿es necesario el efectivo? Ya ha dicho Javier, yo he estado en zonas de operaciones, he estado en otros países donde el efectivo es la única manera que existe para, de alguna manera, llevar a cabo incluso las operaciones militares. Es más, se escolta el efectivo para pagar a las tropas que no están pagadas, tropas que no reaccionan bien, tropas que al final la moral va bajando. Y sí, desde la OTAN, y luego entraremos más en materia, desde la OTAN se considera que un país sin efectivo es militarmente frágil. Un país que no sea capaz de garantizar y mantener en circulación su efectivo tiene una vulnerabilidad muy fuerte, sobre todo en caso, como hemos visto, de apagones. Luego sí, es un recurso estratégico y se considera un arma desde el punto de vista de la planificación de la OTAN. Intentar acabar con el efectivo de un país es la manera de crear pánico en la sociedad y se ve como un ataque de psicología de masas. Por aquí, José Luis. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con esta de hoy. Es fundamental, es necesario y no podemos existir sin el efectivo. Yo creo que eventos como el del 28 del año pasado, pero también como el de la Dana, Filomena, se puso de manifiesto que el efectivo es fundamental. Y no solo es fundamental, sino además que compartiendo pues, unas palabras con un amigo por aquí cerca, es totalmente necesario tener en aras a lo que ha comentado, incluso una reserva estratégica, ¿no? Y no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel de ciudadano. Creo que es algo que ha quedado patente, más que claro, la necesidad de mantener el efectivo. Yo creo que hay quórum, ¿no, Javier? Sí, yo lo único que me permite es hacer un breve acotamiento. Quería agradecer a Denari, la primera casi intervención, el que me haya invitado, y especialmente o singularmente a Javier López, que para mí es un referente internacional, no es un referente solo de España, en cuanto a personalidad intelectual, capacidad moral de influir en los demás. Fue mi primer jefe en Naciones Unidas y desde luego no puedo decir que haya sido el único porque he tenido varios, pero ninguno como él. Dicho eso, y siguiendo su lección, tengo que decir que el efectivo no solamente es fundamental, sino que casi lo veo como un derecho fundamental. Sobre todo, lo que me ha permitido precisamente trabajar con Javier es, en algunas ocasiones,
bueno, creo que he dado 3 veces la vuelta al mundo. En esas 3 veces que he dado la vuelta al mundo he visto innumerables sociedades con muchísimas dificultades de superar incluso umbrales de la pobreza. Y todos aquellos que lograban tener una economía circular, donde se garantizaba de alguna forma la libre empresa, entre comillas, aunque fuera muy incipiente, etcétera, son los que más pronto dejaban de habitar en ese umbral de la pobreza. Es un tema importante porque si tú no das las herramientas, cuando las herramientas son únicamente digitales, es imposible que la sociedad se desarrolle. Voy por ahí. Estamos hablando de un derecho prácticamente fundamental, y esta pregunta yo creo que va más bien dirigida a ti, José Luis, y es para que ya sentemos las bases del detalle si en España ahora mismo existe un marco regulatorio que asegure el mantenimiento del efectivo, como nos decía Isabel, como una infraestructura básica y necesaria, de interés general para la sociedad. En el contexto que dibuja el ámbito de la protección de infraestructuras críticas, sí que efectivamente con la ley, con el decreto 8/2011 y el decreto 4/2011, en su anexo identifican los que son sectores estratégicos para el Estado. Y ahí, obviamente, está el sector financiero y tributario. Pero claro, de todas las herramientas de esa norma se desarrollan luego planes, ¿no? Un sistema de planificación. Y en esos planes estratégicos sectoriales, que se estudian con los expertos de todos los ministerios, incluso asociaciones, operadores, cómo funciona, cuál es ese ciclo productivo. Y ahí es donde los sistemas de pago en efectivo se recogen como uno de los ámbitos, que eso se traduce en servicios esenciales. Por tanto, sí que hay un marco regulador, por lo menos en el contexto de protección de infraestructuras críticas, que realmente señala la esencialidad de este servicio y todo aquello que sea crítico dentro de este marco, pues la necesidad de protegerlo especialmente. Disculpame, entonces el siguiente paso sería reconocerlo como una infraestructura de interés general. Es distinto, ¿no? Las infraestructuras críticas, se habla mucho de ellas, lo hemos visto esta mañana, pero son aquellas que no tienen soluciones alternativas y cuya destrucción o inutilización genera un gran impacto que está medido, cuantificable a través de unos análisis de impacto, y aquellas que llegan a su más extremo, ¿no?, consideración, entonces se les considera, se les nombra infraestructuras críticas. Pero eso no quiere decir que el resto, como parte de, a lo mejor, la cadena logística, la provisión de ese servicio esencial, no sean igualmente importantes y tengan que ser especialmente protegidos. De hecho, hemos hablado hoy, oído resiliencia. Ahora es donde se pone el foco en Europa, ¿no? Estamos esperando, ya lo llevo diciendo 1 año y medio, a ver si aprueban, ¿no?, el proyecto de ley de resiliencia en entidades críticas, donde el foco no se pone solo en la infraestructura crítica de ese operador crítico, entidad crítica, sino en toda la cadena de suministro para que ese servicio esencial no falle. Y ahí es donde entra, por ejemplo, los pagos y servicios en efectivo. Es decir, ya no es solo la infraestructura crítica, son esas cadenas de suministros que pueden ser por depósitos auxiliares del Banco de España o incluso entidades bancarias con sus depósitos privados. Me estabas hablando de Europa y me gustaría preguntarte ya, Javier, desde tu experiencia en Naciones Unidas, ¿no?, desde el punto de vista del derecho europeo internacional, ¿hay un reconocimiento al derecho ciudadano al efectivo como ámbito de la resiliencia económica? Yo creo que el mundo muchas veces empieza a actuar cuando reacciona. Es decir, en lugar de prever, que es una de las asignaturas pendientes, incluyendo nuestro país, se reacciona. En el año 89, o sea, hace 37 años, el G7, que ahora ya saben ustedes que va creciendo, G9, G20 y tal, pues se va desvirtuando un poco. Pero el G7 de entonces nombra o instituye, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Este Grupo de Acción Financiera Internacional se dirige sobre todo a intentar luchar contra la criminalidad organizada a través del blanqueo de capitales que se empezaba a circular en todo el mundo. En el año 2001, en el año 92 sacan 40 recomendaciones para evitar el blanqueo de capitales. Y en ese momento, estamos hablando del final del siglo pasado, el efectivo cubre un papel muy importante porque con la porosidad de fronteras, etcétera, había una circulación de dinero y se estigmatiza de cierta manera porque se dice que se debe controlar la circulación del efectivo. En el año 2001, no podía ser de otra manera, y todos nos acordamos, los que tenemos más de 40 años, que estábamos haciendo precisamente el 11 de septiembre de ese año, el Gafi
o el Grupo de Acción Financiera Internacional, añade 8 recomendaciones especiales dedicadas a la financiación del terrorismo. Y 2 años después, una novena que se dedica a la circulación del efectivo. Básicamente, eso en el año 2012 vuelve a fusionarse dentro de las 40 recomendaciones y eso se aplica a todos los países del mundo. ¿Qué pasa? No se penaliza al efectivo, pero se limita su circulación cuando excede de los $10.000 en el caso de los países dolarizados y los 10.000 euros en el caso europeo. De ahí viene la regulación en la Unión Europea que sigue la misma pauta. Entonces, ¿qué es lo que hace el GAFI? El GAFI, que forma parte de 35 países, pero luego hay 7 organizaciones hermanas regionales que engloban prácticamente a toda la comunidad internacional, lo que hace son unas evaluaciones donde aquellos países que más o que peor cumplen con las medidas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que se añade la financiación de armas de proliferación masiva, se les ponen en una serie de listas grises o negras, que tienen repercusiones, porque si te ponen en una lista negra del GAFI, a lo mejor tú con una tarjeta de crédito del país que está en lista negra no puedes ir. El problema al final es el mismo, es decir, no se estigmatiza al efectivo, pero de alguna forma la opinión es que el efectivo es una herramienta que sirve para blanquear. Si vamos, la normativa del GAFI va cambiando, ahora se centra básicamente en hacer unos análisis de riesgo, cuáles son los análisis de riesgo de blanqueo de capitales en cada país y de financiación del terrorismo, que lo ideal sería que fueran por separado. Empiezan a ir por separado, pero sin embargo todavía son conjuntos. Y si nos vamos, por ejemplo, al caso de España, el análisis de riesgo último que hace el SEPLAC, que es el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, o la Unidad de Inteligencia Financiera de España, es de 2024. Entonces ahí se habla de que el efectivo puede ser una herramienta útil para el blanqueo de capitales, pero curiosamente dice 2 cosas. Una, que donde hay un cajero automático y se saca el dinero del cajero automático, el riesgo de blanqueo es muy inferior. Y en aquellas localidades donde la distancia a un cajero es superior a 1 kilómetro, el riesgo de blanqueo aumenta porque ese dinero procede de familias, amigos, etcétera, etcétera, y no se controla muy bien cómo circula ese dinero. Curioso, porque en lugar de estar combatiendo esta medida, lo que estamos haciendo es disminuir el número de cajeros automáticos, también autonómicos, porque claro, te preguntan, las autonomías. porque tienen que ser intuitivos, ya te preguntan si lo quieres en catalán, en vasco, en valenciano, tal, me parece perfecto, pero quiero, tardas 2 minutos en estar decidiendo qué es lo que haces. Pero bueno, lo que realmente importa es eso, es decir, no es que se luche contra el efectivo, sí que como todo debe tener un cierto control y sobre todo podemos vivir perfectamente con cualquier otra medida de pago alternativo, ¿no? Voy a recogerte el guante con el tema de los cajeros porque claro, aquí nos encontramos con una situación y es que el sistema del efectivo en nuestro país combina la naturaleza pública, dinero del Banco Central, con una provisión en gran medida privada. Entonces, en este sentido, ¿existe un vacío de responsabilidades? Me gustaría saber quién debería responder, en vuestra opinión, si la continuidad del efectivo se ve mermada, sobre todo pues, lo que hablábamos, ¿no? En zonas rurales o en zonas más vulnerables. Taira. Bueno, yo creo que el sistema debe entender desde el punto de vista de la seguridad y la estrategia, como no podemos decir vamos a eliminar el efectivo, no lo podemos decir porque ya ha habido 2 países, Finlandia y Suecia, que lo han intentado y efectivamente el malo es muy inteligente, entonces no blanquea ya a través de efectivo, lo que utiliza son criptomonedas, la gran diversidad que existe en el mundo cripto para llevar a cabo el blanqueo. Y estaban desapareciendo los puntos de extracción o los puntos de obtención de dinero, bien fuere a través de los cajeros o bien fuere a través, como ocurre en otros países, a través de que existe el modelo de que tú puedes ir a una tienda y puedes obtener dinero en efectivo o a través de correos, ¿no?
¿Qué ocurre? Que Finlandia y Suecia se han dado cuenta de que reciben ciberataques contra los elementos de blanqueo y reciben ciberataques en su elemento más sensible en el caso de eliminar el efectivo. ¿Qué es? La parte digital, los bancos, los que sustentan las bases de datos. Y han vuelto a un modelo mixto entre, que yo creo que es lo adecuado, un mixto, llamémoslo híbrido, entre lo analógico y lo digital. Entonces vamos, por ejemplo, a cómo obtener el dinero físicamente, que es al fin y al cabo lo que consigue una cohesión social que permite a personas mayores y niños tener acceso a recursos económicos, reduce las vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Pues desde mi punto de vista, y no solo desde el mío, sino desde el punto de vista también de otros analistas, se debería de tender a una responsabilidad compartida. Es decir, el responsable final siempre tiene que ser el Estado, es decir, el elemento que fabrica y pone en circulación la moneda, pero en el momento en el que existe una red privada que obtiene réditos económicos como consecuencia de poner en distribución esa moneda que sale del ámbito público, tiene que tener una corresponsabilidad. No me sirve que un banco, por ejemplo, llegue y diga, aquí en la calle Doctor Esquerdo, uno va paseando y encuentra cajeros automáticos por todos los lados, porque es rentable para el negocio privado. Ese negocio privado que le está sustentando el Banco Central Europeo, el Banco de España, la fabricación de moneda, es decir, a través de un servicio público. Las empresas privadas, la red privada, está obteniendo un rédito. ¿Qué ocurre? Que en las zonas donde ese rédito, esos beneficios económicos no existen, hacen desaparecer los cajeros automáticos. Bueno, pues se puede llevar a una solución mixta en las que, de manera compartida y corresponsable, las entidades privadas tengan que hacer un fondo común en las que se pongan, bien sea a través de correos o bien sea los denominados cajeros neutros, que se denominan, en los que uno puede ir y ese cajero atiende a todas las entidades privadas que tienen autorización, por ejemplo, en España. Este es un modelo que se ha implementado en otros países, por ejemplo en Finlandia lo hay, en Lituania y en Letonia, que tienden a la completa digitalización y son además elementos que tienen una ciberseguridad muy potente. Se han dado cuenta de que esto les resulta rentable porque además no solo lo consideran como un derecho individual de las personas el poder tener acceso, sino como un elemento que cohesiona la sociedad y que iguala a todos en el acceso a tener dinero. Y sobre todo a aquellas personas, mi hija es digital nativa, mi hija a veces pasa las hojas del libro así, como si fuera... pero obviamente todavía estamos viviendo en un mundo en el que no todo el mundo es un digital nativo y además nuestros mayores alumnos, mi madrastra, tienen unos problemas. Ayer me llamó, me piden un código de verificación, ¿no?, para hacer una transferencia bancaria. Bueno, hay que facilitar el acceso a toda la ciudadanía como derecho fundamental. Luego, yo creo que debe existir una corresponsabilidad de esas entidades privadas, de esa red privada que obtiene beneficios en calles como Doctor Esquerdo y que, sin embargo, se están retirando de lo que llamamos la España vaciada, que por otro lado es la pescadilla que se muerde la cola. Como el ciudadano no tiene recursos, no tiene esa accesibilidad que pueden tener en el ámbito urbano, pues se retira a las zonas urbanas. Hay que facilitar. ¿Cómo? Bueno, con esa corresponsabilidad. Desde tu punto de vista, José Luis. Pues mire, lo acabas de decir, es desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque tampoco me quiero salir mucho del contexto del ámbito de la protección de infraestructuras críticas, donde en realidad lo que se hace es imponer una serie de obligaciones a esos operadores que ya son críticos y tienen infraestructuras críticas para que estos servicios esenciales, en el caso, por ejemplo, de los pagos de objetivo, no dejen de darse a los ciudadanos porque se consideran esenciales. Ir más allá e intentar implementar, obligarles a implementar medidas para fomentar, ¿no?, algún tipo de servicio esencial, hasta ahí no llegar. Por eso digo, sí que es verdad que desde mi punto de vista y a tenor de los acontecimientos que llevamos viviendo durante todos estos años, sí que creo que sería positivo establecer a lo mejor algún tipo de modelo de política como el que ha comentado Zaida o los que ha comentado Javier, intentando integrar lo digital con lo físico, viendo que además incluso pueden ser redundantes el uno con el otro, pero desde la visión de la protección de infraestructuras críticas lo que indudablemente hay que hacer es proteger la provisión del servicio de lo que ya se está dando, pero no implementar nuevos servicios o fomentarlo. Hasta ahí
no llega a la norma. Y yo creo que sí que es una responsabilidad del gobierno, además de los gobiernos, quiero decir, viendo cuáles han sido las situaciones que se han vivido en estos momentos puntuales a los que lamentablemente nos estamos acostumbrando demasiado, ¿no? Aquello que cuando empezamos a trabajar nosotros, la protección de infraestructuras críticas, aquellos cisnes negros que no sucede nunca. Bueno, pues nos queda ya poquito por vivir, creo yo, ¿no? Sí, sí. Pero sé que va a ser lo siguiente. Permíteme, Victoria, que ahonde, que se me ha olvidado una línea para que encontremos un ejemplo. Existe legislado que cada X kilómetros cualquiera de nosotros puede encontrar una gasolinera, ciertamente. Y están obligados inclusive los operadores que surten de combustible a, si el gobierno considera una parte que es crítica, donde hay que colocar un elemento de provisión, en este caso, de suministro de petróleo, bien sea a través de gas, bien sea a través... se les obliga a los operadores privados. Sin embargo, esto no ocurre con el dinero en efectivo. Para que hagamos un paralelismo, porque se considera infraestructura crítica, elemento crítico uno y el otro no. Para mí, el efectivo no es lo que se tiene que establecer como infraestructura crítica. Para mí, lo que se tiene que establecer como crítico, como infraestructura crítica, es todo el ecosistema, porque no se trata solo del billete o de la moneda, se trata de la distribución, o sea, del transporte, se trata de la distribución y puesta a disposición de la accesibilidad de las personas. Todo ese ecosistema, todo ese sistema es lo que debe de ser, desde mi punto de vista, de infraestructura crítica. Vale, y te veía al día sintiendo con la corresponsabilidad que apuntaba Taida, no sé si tu opinión va en esta línea. Fíjate, en España todavía constreñimos más la utilización del efectivo porque se pone una norma diciendo que no puede sacar más de 1.000 euros o hacer un pago de más de 1.000 euros en efectivo, lo cual de alguna forma criminaliza algo que no se puede criminalizar. Tú no puedes criminalizar el dinero. Tú puedes criminalizar las personas, es decir, que son los que cometen el delito que se puede hacer con dinero. Las mayores cantidades de blanqueo de capitales te puedo asegurar que no se hacen estadísticamente, estoy dispuesto a rebatírselo a quien quiera, con efectivo. Incluso en lugares del mundo donde la porosidad de fronteras podría de alguna forma justificar eso. Entonces, vamos todavía, yo creo que con una serie de medidas que a lo mejor sirven para, de alguna forma, mitigar pues, algún tipo de fraude fiscal, pero son fraudes pequeños, es decir, puede ser un fraude de un IVA, de una cantidad pequeña, etcétera, porque no estamos sacando cantidades nunca superiores a los 10.000, que son lo que nos obliga la normativa internacional. Pero es que nosotros nos ponemos más allá. Y, sin embargo, es un país donde, digamos, la infracción fiscal es bastante común. En España, luego, si no nos está sirviendo para mitigar, nos está de alguna forma ayudando a esa especie de criminalización que no debiera ser nunca del efectivo, debemos reconsiderar si estas medidas deben seguir siendo aplicadas. Por ahí es un ejemplo, pero muchas cosas que se podría entrar con mayor detalle. Me gustaría abrir el melón de la resiliencia, por lo que hemos visto del día del apagón. O sea, la resiliencia ya no es actuar y reaccionar ante una emergencia, ¿no? La resiliencia es anticiparse, prepararse, mantener estructuras básicas. Entonces, en España, ¿en qué punto estamos en este sentido? ¿Tenemos estructuras y estamos entrenados para realmente anticiparnos a una situación así? José Luis. Bueno, yo no me puedo remitir más allá de los resultados cuando hemos tenido la necesidad de enfrentarnos a este tipo de situaciones que había comentado anteriormente. Yo creo que hace falta un poquito más, sinceramente. Yo creo que hace falta un poquito más. Yo creo que estamos en un momento muy interesante, sobre todo, espero, ¿no?, que con la aprobación inminente, próxima, de la ley de resiliencia y entidades críticas, podamos abordarlas, porque se puede establecer o se puede identificar diseños para aumentar esa resiliencia. Yo creo que es muy importante, como había dicho antes, integrar lo digital, que es el futuro, pero con lo que es imprescindible, que es el efectivo. Diseñar o establecer reservas estratégicas en el sector bancario para todos, no a nivel banco central, sino incluso pues, a través de regulación pues, a las propias entidades bancarias. Digitalizar el acceso al efectivo cuando fallen estas medidas digitales, porque ya estamos abocados a sufrir ciberataques de manera constante y alguna de ellas a entidades financieras pues, pueden bloquear
cajero, ¿no? Otra de las cuestiones que también alguna vez hemos hablado, ¿no? Cajeros inteligentes, autónomos, ¿no? Que sean capaces de sobrevivir a esa falta energética. Cuando no hay energía no hay nada, ¿no? Nos hemos dado cuenta ahora, pues independencia energética, independencia a lo mejor de comunicaciones, para que la gente pueda obtener efectivo y pueda sobrevivir esos días hasta que más o menos se normalice la situación. Que yo creo que estamos avanzando, pero bueno. Pero quedan deberes todavía. Yo creo que quedan deberes todavía, ¿no? Por aquí, Javier, en el sentido de la resiliencia, ¿estamos preparados? Yo tengo la sensación de que vivimos en un mundo frágil. El apagón fue una demostración evidente. Es decir, nadie sabía cómo reaccionar porque no había una preparación. Volvamos a la comparación. Yo cuando estaba en Naciones Unidas en el año 2017 colaboré o trabajé en una resolución sobre la protección de infraestructuras críticas. La resolución es la 1741, si no me equivoco, de 2017. Protección de infraestructuras críticas contra ataques terroristas, que por cierto creo que es la única resolución de este tema en el ámbito de Naciones Unidas. Posteriormente hice una visita de evaluación de las medidas contra el terrorismo en Estados Unidos. Y en esa visita, no voy a contar porque el documento lógicamente es reservado, pero sí que estuvimos preguntando sobre infraestructuras críticas en la protección de infraestructuras críticas. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos, que uno ve como un modelo probablemente ejemplarizante para el resto del mundo desde esas perspectivas, muchas de las infraestructuras críticas están en manos absolutamente privadas. Y es una cosa curiosa, porque entonces el Departamento de Interior, de Homeland Security, no puede hacer recomendaciones a esas empresas privadas. Lo único que hace es un documento que se llama Options for Consideration, opciones a considerar con una traducción literal. Y entonces uno se pregunta, ¿y no tienen facultades para poder hacer un seguimiento de si esa infraestructura, por ejemplo, una instalación nuclear que pertenece a una empresa, está cumpliendo con esas órdenes para que se proteja la infraestructura crítica? Bueno, hay una confianza en que eso se va a llevar a cabo con ese sistema y no. En España, probablemente yo soy ajeno al tema, y creo que José Luis pues, lo has puesto muy bien. El problema está en que nos encontramos con estas medidas con muy poca periodicidad, es decir, el apagón afortunadamente ha pasado un año y no se ha repetido. El hecho de que no sepamos por qué se produjo no alimenta precisamente a confiar en que seamos muy resilientes en el próximo, si es que se produce, o otra medida similar que de alguna forma puede actuar como disruptivo. No lo sé, yo veo que todavía la fragilidad es muy grande, que hay que poner una serie de medidas que ante una determinada situación se reaccione de esta otra manera, que hay que además alertar a la población de que estas cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, pues también volviendo al caso de Estados Unidos, pero también en otros países que pues, tienen desastres naturales con cierta frecuencia, pues hay esos kits que cada uno tiene en su casa, donde por cierto está el efectivo, aparte de las linternas, las pilas, los documentos básicos, etcétera, etcétera, y parece una tontería, pero de esa manera la población se ayuda a educar en una reacción, porque al final, por mucho que la administración quiera reaccionar, y se ve que siempre va a llegar tarde, porque va a ser reactivo, tiene que ser el ciudadano el que de alguna manera logre autodefenderse dentro de su casa, sobre todo en los primeros momentos. Después ya puede llegar otro tipo de ayuda, pero sobre todo en los primeros momentos. Y afortunadamente, creo que lo ha dicho Isabel esta mañana, el apagón duró lo que duró. Y por cierto que tú, Antena 3, te vieron en Canarias, porque allí no digo... El País Vasco yo creo que ya a partir también como de las 3, 4 de la tarde también se autorizaron, pero vamos, cayeron las audiencias aquel día espectacular. Pero si Canarias hubiera estado más cerca, a lo mejor si el apagón dura 4 días, vemos toda España nadando hacia las islas, porque llega un momento que no hay forma de supervivencia. O sea, es una situación que realmente yo creo que nos debería servir para aprender, y mi duda es si realmente hemos aprendido.
Sí, ese sentido de hacer pedagogía, ¿no? Para que la población también sea consciente de cómo puede prepararse de manera individual. En cuanto a la resiliencia, Zaida antes hacía hincapié en algo que es fundamental, y es que el sistema del efectivo depende y se sostiene de una cadena que es completa, desde el transporte hasta la distribución, también la logística, la seguridad. Entonces, me gustaría preguntaros si creéis que en este sentido podemos cometer el error de tener un plan incompleto. Es decir, de estar prometiendo el acceso al efectivo sin que todos los puntos de este eslabón estén garantizados, ¿no? No hay ningún plan que soporte el primer embate. Eso es de primero de la Academia General Militar. Planificas y el primer combate ya el plan no te sirve para nada y has planificado hasta el final, hasta que tomas el objetivo, ¿no? Y ahí está, si me permites, unir un poquito con lo anterior. Y no es cuestión de resiliencia, es cuestión de entrenamiento. ¿Qué hacen los jugadores? Entrenan, juegan, se entrenan. ¿Qué hacen los militares? Se instruyen. Los bomberos se entrenan. Y no entrenan una situación, entrenan diversas situaciones. ¿Hemos aprendido algo? Hemos aprendido, ¿pero lo ponemos en práctica? No lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque la sociedad es muy frágil y no estamos acostumbrados como ese país al que tenemos, que a veces le ponemos arriba, ¿no? Como California, a pasarse semanas sin luz, algunas zonas. O Italia, que nosotros nos hemos pasado más de 40 años sin ningún tipo de apagón. Ha llegado un apagón y la gente no sabía cómo reaccionar. Antes lo comentábamos, ¿qué hacían los padres? Ir a buscar a sus hijos al colegio. El lugar más seguro del apagón para los niños eran los colegios. Y los padres salían, colapsaban la circulación por las vías de evacuación, no se podían abrir porque estaban colapsados por padres que iban a buscar a los niños al colegio. Incluso a niños que habían ido al colegio en autobuses. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos conciencia ni consciencia de cómo reaccionar ante determinadas situaciones de emergencia en nuestro entorno. Porque, por suerte, hemos crecido en un entorno en donde la paz positiva y la paz negativa, ambas, es decir, la ausencia de riesgos no han sido tangibles, o de esas amenazas más allá de la cotidianidad. No me gusta mencionarlo, pero ¿qué ha pasado con la Dana? Y ahora salto al efectivo. En la Dana, ¿qué pasó? La gente bajaba a sacar el coche. Muchos murieron bajando a sacar el coche. Había carteles que ponían, en caso de incendio o en caso de emergencia, no utilicen los ascensores. Tuvimos, por desgracia, con ciudadanos que murieron en los ascensores. Porque la ciudadanía española ha vivido durante 40 años en esa paz social y en esa paz positiva y paz negativa, en ausencia de riesgos y amenazas que se han materializado de manera tan tangible. Más allá de, sí, una nevada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Cuando se nos trastolca el día a día, no tenemos una capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque no hacemos simulacros. En Japón tiembla un poquito el suelo y los niños llevan unas carteras que se ponen encima, que las carteras, o sea, las mochilas, son un escudo de protección, porque están acostumbrados, están instruidos, adiestrados y han hecho simulacros. A raíz del tsunami, en las zonas de Cádiz del Sur, hacen simulacros. Pues nos falta un simulacro en ausencia de la energía de este mundo electrónico, de este mundo digital, y lo dice una experta en ciberseguridad y este tipo de cuestiones. Se han puesto algunos expertos, más expertos que yo, ponen de manifiesto que un simulacro puede ser el día analógico, es decir, donde la sociedad un día, por zonas, no tiene por qué ser todo el país, obviamente, por lo que ocurre, precisamente porque eso impacta negativamente en la economía, de manera paulatina sea consciente de lo que significa vivir un día en analógico. Por cierto, en el kit de supervivencia siempre hay que llevar cerillas donde el fósforo lo hayáis tapado con cera, ¿vale? Porque las pilas se agotan y si la emergencia dura más allá, las pilas ya no sirven, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que sí que nos falta una conciencia
a mí me falta esa conciencia de no llevar el móvil y pagar siempre con el móvil. Lo que pasa es que yo sí que tengo efectivo en ese kit de supervivencia, que lo tengo de hace muchísimo. Y yo cada vez que he viajado al extranjero, por suerte... Pesetas, ¿no? Pesetas, ¿no? Tengo euros, dólares y yuanes. Porque en mi viaje al extranjero me he dado cuenta que con esas tres monedas te mueves. Lo único malo es que tienden a equipararte el dólar al euro, con lo cual siempre sales perdiendo, generalmente. Pero sí, te das cuenta cómo vivimos en un mundo en el que lo digital es esencial. Y lo digital, nos guste o no nos guste, depende de la energía eléctrica. ¿Cuántos de vosotros, perdonadme que os tutee, tenéis sites en vuestra casa? Que algunos trabajáis en casa o en vuestras oficinas. Es decir, esos 5 minutitos que os permite guardar el trabajo que lleváis un montón de tiempo realizando. Eso es dinero, eso es economía. Y como bien ha dicho antes Javier, nuestra falta de conciencia y de seguridad en establecer un sistema robusto, un sistema alternativo que cuando uno haga off, el otro haga on y viceversa, o sea, ese switch nos resulta más barato. Yo he hecho algunos análisis de seguridad, como muchos a lo mejor de los que se encuentran ustedes aquí o vosotros aquí, para CEOs, para ejecutivos que tienen que tomar la decisión. Y les digo, estas son las posibilidades, estas son las probabilidades, los riesgos, amenazas, cuáles son tus vulnerabilidades y qué es lo que tienes que hacer para evitarlo, inclusive en cuestiones del acceso al dinero, ¿no? para mantener, para que tu economía, para que tu negocio sea más resiliente. Siempre muchos de ellos deciden no tomar la decisión por la probabilidad de ocurrencia. Pero el problema es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un apagón? ¡Pum! ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una dana? ¡Pum! El problema no es la probabilidad de que ocurra, que puede ser ínfima. El problema es si ocurre, ¿te has gastado más o no te has gastado más? Y esto lo digo en el ámbito del negocio como lo digo en el ámbito personal. Si te ocurre un apagón y necesitas comprar la barra de pan sin gluten o el medicamento para tu hija, ¿te es mejor tener dinero en casa o no tenerlo? ¿Es mejor tener un sistema alternativo que al final te resulta más barato o no? Y es mejor estar instruido, adiestrado, entrenado a cómo reaccionar o no. Yo soy de las que opina que es mejor tener ambas cosas porque la probabilidad, aun siendo niña, puede ocurrir. Conciencia, entrenamiento y, sobre todo, desde el punto de vista estratégico, ¿qué funciones esenciales habría que mantener sí o sí y qué activos las sostienen? Desde cajeros hasta puntos logísticos, es decir, ¿qué no nos puede faltar? Si se da esa ínfima probabilidad, pero que ya se ha dado. Para mí, el punto de distribución, es decir, no puede ser que tú vayas a un pueblo y nadie de la administración de ese pueblo tenga acceso a cash, acceso al efectivo. Se pueden establecer puntos de distribución, como los tienes, puntos en España. Supongo que ustedes serán conscientes de que en España la administración tiene puntos de distribución de las reservas de petróleo, por ejemplo. Están estratégicamente situadas, no están todas, entre otras cosas porque sería un objetivo militar muy claro, no están todas en un sitio. Pues esto es lo mismo. El cash no quiere decir que un pueblo de León tenga que tener 4 millones de euros, no, pero sí que tiene que tener, desde mi punto de vista, unos recursos que mantengan fijos, distribuidos estratégicamente y que se facilite ese acceso a ese cash, que la gente lo sepa en caso de que ocurran cosas como esta. Javier. Sí, yo creo que se extrapola todo lo que debe ser el funcionamiento del país en los distintos sectores y se introduce además el tema de la disponibilidad del efectivo. Igual que uno pone en práctica un sistema de emergencia sanitario, de cualquier otro tipo, policial, de esa misma manera se debe garantizar al ciudadano el acceso a sus medios de pago. Problemas, por ejemplo, en el caso del apagón, la gran mayoría de los cajeros que eran electrónicos, etcétera, no tenían un sistema alternativo de energía y tampoco servían para nada. Luego, eso es algo que se puede prever, es decir, de alguna forma esos
determinados cajeros que tienen las características a veces de ser únicos en una zona, pues deberían de alguna manera también ser posible de utilizarlos cuando hubiera un apagón, etcétera, a través del grupo electrógeno que tocase o lo que fuera. El problema está que eso tiene un coste y los que tienen que hacer el coste son los menos interesados en hacerlo. Porque lo que no le quepa a usted ninguna duda, a ustedes, perdón, es que el dinero de cualquier tipo, tecnológicamente hablando, desde tarjetas de crédito, etcétera, tiene un coste. Tiene un coste que ustedes pagan por hacer uso de él. Es cómodo, porque bueno, saca una tarjeta, encima le dan puntos, entonces dice, puedo pagar un billete con labios, en fin, puedo hacer muchas cosas. Sí, sí, pero eso cuesta, le está a usted costando, el dinero efectivo no. El dinero efectivo, además, mire, voy a poner un ejemplo que es injusto, no me voy a meter aquí, que sería muy populista con los bancos. Pero una vez un amigo me dijo una cosa que me hizo reflexionar. Dice, ¿tú te das cuenta que cuando tú vas a un banco depositas con toda tu confianza tu dinero en la institución y ellos a la hora de dejarte un bolígrafo para firmar te lo dejan con una cuerda atada? Bueno, es un ejemplo magnífico. Hoy en día, como ya no firman con el dedo en una tableta que no sabe lo que firmas, pues da igual, pero porque todo está digitalizado. Pero también yo me pregunto, esa firma con el dedo que no se parece en nada a la mía, aunque ya va mejorando, ¿es realmente eficaz? Es decir, bueno, estoy haciendo una discreción que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero sí que es verdad que estamos hablando de que es un derecho del individuo, de todos los individuos, y debemos protegerlo. Y para protegerlo necesitamos que se tenga acceso. Y ya no solo, porque el problema, y lo decía Zaira divinamente hace un momento, el problema no es que no accede, ¿no? Y no es un caso de crisis, es que tú vives en Villadueñas del Medio y a lo mejor en Villanueva, Villadueñas de arriba pues tienen un cajero, pero Villadueñas del Medio no hay cajero y no pueden acceder a ese dinero. Hay un sistema alternativo que es poco práctico, además me parece hasta en cierto modo hasta vejatorio, que es que vaya un autobús para que todos aquellos, con un cajero un día a la semana, para que todos aquellos que son unos inútiles, que son incapaces de ir a un cajero a Villadueñas de arriba, puedan sacar dinero con un sistema bastante sencillo, porque ustedes son la parte de la población que realmente están aquí, pero no sé ni por qué están. Eso es vejatorio. Y otro tema, que lo hablamos el otro día en la conversación y que lo has apuntado también, Zaira, hoy, hay un porcentaje de población importante que tienen discapacidades sensoriales. Esto del dinero digital me hace mucha gracia. Bueno, yo tengo muy cercanos casos en familia y entonces a ti te traen un datáfono donde han puesto una cifra que no ves y donde tienes que apretar un PIN de tu tarjeta cuyo normalmente tú sabes dónde está ubicado físicamente en el recuadro del PIN 1, 2, 3, pero es que ahora son aleatorios los números, entonces bailan. A la gente que tiene la discapacidad muchas veces les molesta tener que hacer hincapié en que tienen esa discapacidad y que si tienen otro método. Bueno, pues desgraciadamente eso no lo tenemos resuelto porque nadie piensa sobre esos temas. Es verdad que este país es un ejemplo, a través de alguna de las fundaciones grandes y de algunas empresas, en cómo traer a los discapacitados al mundo, que no son ni más ni menos que el resto, es decir, tienen las capacidades restantes a lo mejor más desarrolladas que nosotros, pero tienen esas dificultades y nadie piensa muchas veces en esas dificultades, no aquí, en todas partes del mundo, ¿no? Entonces es algo más que se suma, no se trata de señalar con el dedo a aquellos que no están digitalizados o que tienen una discapacidad, se trata de intentar que nunca tengan que reclamarlo. Que ese entorno digital no sea excluyente. Bueno, hemos hablado de la importancia de los puntos de distribución, de los cajeros, de no excedernos con lo digital. No sé si hay algo más a nivel de infraestructuras que nos quieras remarcar, José Luis, pero también me gustaría ya ir lanzándonos, ahora pero Tomás en esto también si quieres. Yo creo que tú aquí tienes mucho que aportarnos sobre qué os hace saltar a vosotros las alarmas, sobre qué estáis poniendo el foco, es decir, cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. No me quiero poner catastrofista, pero tenemos un contexto geopolítico que es de la marinera y medioambiental, ya lo hemos visto con la Dana, también peligroso. Entonces,
¿cuáles son los riesgos fundamentales a los que nos enfrentamos? Mira, fíjate, voy a lanzar la pregunta que me acabas de hacer con la anterior, ¿no? Que había hecho aquí unas anotaciones mientras hablaban mis compañeros. Para el mantenimiento del servicio esencial de pagos y cobros en efectivo, fíjate si es necesario que funcionen cosas. A lo mejor me despago alguna, ¿eh? En primer lugar, el Banco Central Europeo, que es el que dice cuánto, pero también el Banco de España. También tengo aquí fabricantes de billetes y monedas. Las sucursales y depósitos auxiliares del Banco de España que había mencionado antes. También tengo aquí las gestoras de los sistemas de depósitos auxiliares del propio Banco de España. Los proveedores de servicio de custodia y de traslado de ese efectivo, ¿no? De esos fondos. Y las entidades de crédito. O sea, fíjate si es necesario que funcionen cosas para que el servicio esencial sea de una manera lo suficientemente, ¿no?, aceptable para que al ciudadano no le afecte. Pero eso sí, si hablamos solo del servicio y nos abstraemos de las interdependencias que existen con la energía, con el mundo del sector estratégico también de las telecomunicaciones y el del transporte. O sea, fijaros si es necesario que funcionen cosas para solo hablar del pago en efectivo y que circule con cierta flexibilidad. Pues atendiendo a todo esto que es necesario, imagínate la cantidad de amenazas a las que hay que hacer frente para que todo esto funcione. Por no hablar de la resiliencia, enlazando también con lo que me ha dicho Javier, la formación y el estar preparados. Por eso creo que es importante el paso a la resiliencia, insisto, porque la resiliencia ya asume de alguna manera que nos va a pasar algo. Porque resiliencia no es solo proteger, estar protegido, es también luego cómo reponerte. O sea, fíjate si hacen falta amenazas, y vuelvo a la pregunta amenazas, pues todo aquello que puede afectar ante esto que estamos hablando, ciberataques, ciberamenazas, también amenazas y conflictos híbridos, la situación geopolítica y geoestratégica que estamos viviendo, cómo afecta todo, ¿no? Entonces, las amenazas son prácticamente todo afecta a todo. Por eso creo que hay que abordarlo todo de una perspectiva muchísimo muy amplia y sobre todo estratégica e ir poniendo parches o solucionando e ir avanzando sobre todo eso, estar preparados. ¿Amenazas? Bueno, amenazas son múltiples en tanto en cuanto que puedes ir abarcando cada uno. Es un sistema. Para mí, el poner a disposición efectivo de una persona en cualquier punto, en este caso hablamos de España, porque estamos en cualquier punto de España en igualdad de accesibilidad, es un sistema. Si empezamos por quién mantiene los datos de cuánto dinero tienes tú o cuánto dinero tengo yo. Entonces, tienes las amenazas a esas bases de datos, a la circulación de los datos en sí, es decir, al sistema de telecomunicaciones, como bien ha mencionado. Esas amenazas pueden ser desde ciberataques hasta los cortes de energía, hasta simplemente las denegaciones del acceso al servicio. Es decir, las típicas amenazas de una guerra híbrida que, por cierto, se ponen de manifiesto. O sea, si alguien piensa que en España no se están recibiendo ahora mismo amenazas al sistema digital de pagos, mal vamos. Lo que pasa es que tenemos en España, si somos de echarnos mucho, siempre pegarnos piedras contra el tejado, pero tenemos buenos sistemas de resiliencia en este caso y de detección de amenazas y de protección. Pero es que lo ha mencionado él, el mero hecho de que la fabricación, porque aquí antes decíamos, bueno, es que nosotros en esta casa fabricamos el dinero, ya, pero necesitas una materia prima. Tienes que garantizar el acceso a esa materia prima para poner en circulación. Pero hay una cosa todavía más importante que hay que garantizar, que es la intangibilidad del valor del billete. Es decir, que cuando yo saco un euro y lo pongo en circulación al mercado, no me venga alguien y me diga que el euro no vale un euro, sino que vale menos. Que eso, algunas personas que han estado fuera lo habrán visto, ¿no? Es que el euro vale lo que el dólar. ¿Vale? Entonces, incluso hay que establecer medidas de protección con respecto al valor fáctico del dinero, las materias primas, el transporte, esto está, digamos, de alguna manera más garantizado. Es cierto que antes hablaba de la OTAN, pero incluso la Interpol, hay planes que garantizan la distribución del dinero. A mí me encantaría un día saber algo de cómo se puso en circulación, cómo se distribuyeron todos los euros cuando pasamos de la peseta al euro. Eso es magnífico, a mí una vez me lo contaron, y eso es magnífico, porque en algunos países, inclusive en el transporte, intervinieron directamente las Fuerzas Armadas, porque se sacaron de bodegas donde estaba almacenado físicamente el dinero y se puso a distribución de los bancos.
Pero hablamos de bancos, pero podemos hablar de los ámbitos rurales, que para mí esa accesibilidad. El ámbito rural que puede ser desde un cartero, el que permita el intercambio físico del dinero, que eso ocurre en otros sitios, hasta, como hemos dicho antes, una tienda de comestibles que le permitas, se la habilite para ese intercambio de impuesta de facilidad. Todos esos puntos pueden ser atacados. Y claro, la resiliencia tiene que estar basada en todos ellos. No es más robusto un sistema si garantiza el 100% de la resiliencia en todo ello, pero sí es más robusto el que garantiza la continuidad y la rápida reacción. Y aquí también nos tenemos que dar palmaditas en la espalda, porque es cierto que sufrimos un apagón, pero ojito cómo reaccionamos en España, no solo desde el punto de vista humano, sino la rapidez con la que se puso a disposición el servicio. Eso es resiliencia también, en este caso en el ámbito digital. Pero sí, desde mi punto de vista, el hecho de que yo me vaya a Frías, un pueblo en las merindades de Burgos, estupendo, y que tenga que ir al panadero, o para sacar de dinero te tengas que coger el coche e irte a más de 10 kilómetros, creo que eso no es resiliencia, porque en Frías, en verano, es un pueblo medieval, con unas, a ver si ahora me van a ir todos ahí, es un pueblo medieval con unas grandes fiestas, pero tienes que ir con dinero en el bolsillo porque el panadero no acepta pago en digital. Ahí sí llevo dinero, porque hace un pan estupendo. Bueno, porque tienen costes, es así, es decir, el dinero digital tiene costes y el panadero que dice yo afino muchísimo el precio de mi pan, pues no quiero asumir que una tarjeta de crédito me incremente o me disminuya mi beneficio en un porcentaje real. Entonces eso es muy común, igual que es común en que las tarjetas de crédito, algunas no las acepten, típico American Express, por ejemplo, que muchos negocios no te las aceptan. Bueno, hasta cierto punto estamos en lo mismo, es decir, yo creo que sí que desde el punto de vista de amenaza son muchas más las amenazas que existen hoy contra el dinero digital, es decir, potencialmente tú eres más susceptible de ser estafado, engañado, robado, etcétera, con el dinero digital. Al propio tiempo vamos reduciendo la presencia de instituciones bancarias en la calle, bueno, no solo por las fusiones, etcétera, sino porque realmente, pues dicen, vamos reduciendo el número de personal. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues mira, simplemente con las páginas de los bancos, que tienen todas las cautelas y que nosotros consultamos pues, con cierta regularidad. Pero yo, por ejemplo, me he encontrado una cosa ayer, ¿no? Que tengo una serie de pagos recurrentes que no me había fijado por culpa de pagar con tarjetas, cantidades muy pequeñas, puede ser un parking en la calle que te cobran con una aplicación, etcétera, etcétera, y entonces resulta que tengo un pago recurrente de una cosa que se C.P, nombre tal, desde hace meses, que son 2, 3, 6 euros. Entonces uno abre la explicación del gasto y no encuentra una explicación medianamente lógica, porque solo obedece el nombre, el cargo, un número, y que va a un pago supuestamente con tarjeta recurrente. Para eso tengo que ir al banco, porque si no, no voy a saber de qué es. Para ir al banco me tengo que desplazar y luego, como el banco tiene una mínima infraestructura, tengo que esperar de 1 a 2 horas a que alguien me atienda. Y si me resuelve el problema, que normalmente no te lo resuelve porque la culpa es tuya, no es la culpa del banco, entonces resulta que, bueno, a ver si logro que me quiten ese cargo. Si no, pues tendré que rechazar los pagos, no sé todavía cómo. Pero ese sistema es poco efectivo y encima no está contribuyendo a la seguridad que necesita el ciudadano, protegerse. El efectivo tiene la ventaja de que, bueno, tú lo tienes, es verdad que te pueden asaltar en la calle, pero si te asaltan con el efectivo, pues bueno, te han robado lo que llevabas. Si te asaltan con tarjetas, documentos y tal, encomiéndate a la Virgen. Claro, ya se trata de otra cosa, tienes que volver a acordarte de los números para llamar, cancelar las tarjetas, etcétera, y después renovar los documentos, que aunque en España todavía sigue siendo relativamente fácil, pues es otro tema, ¿no? Entonces, es verdad que amenazas me parece que son mayores, mucho mayores, en el caso de las nuevas tecnologías, sobre todo porque los rendimientos que se pueden sacar son también incomparables con simplemente el robo del efectivo.
Como no me gustaría que acabáramos con mal sabor de boca hablando de riesgos, vamos a terminar en positivo. Os voy a pedir brevedad porque se nos va el tiempo, que me deis un titular sobre qué medidas de gobernanza y de coordinación creéis que son necesarias para tener mayor capacidad de respuesta y de reacción ante estas amenazas. Muy brevemente, José Luis. Yo tengo que hablar de mi libro. Adelante. El titular sería: por fin se aprueba la Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas. Sería fabuloso. Además que no es que sean libros, sino que yo creo que es operativamente hablando, yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que se nos pone un poquito a lomos de caballo para empezar a cabalgar en ese mundo de la resiliencia que yo creo que es hacia donde debemos tender, ¿no? Me había cuenta de lo que está pasando día tras día, ¿no? Decía, ¿quién es de UNSAID? Yo me acuerdo que hace muchos, no tantos, pero de unos años, cuando mejor daba una conferencia, decía, todo esto de las propias infraestructuras críticas tiene un punto de inflexión, que es el OCS, decía, ¿quiénes de ustedes creen, está siendo el 10 de septiembre, que unos aviones comerciales van a ser secuestrados y los van a estrellar contra las Torres Gemelas? Hablando de probabilidades, ¿no? Pues ahora igual, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Aunque la probabilidad sea encima. Zaida. Bueno, yo, mi titular sería que el dinero físico, que no es hackeable, es un pilar fundamental de la seguridad nacional en cuanto que es esencial en caso de crisis. Fantástico, Javier. Yo en la misma línea, yo creo que el dinero en general es un derecho fundamental de los individuos y de las sociedades, y el dinero en efectivo, por consiguiente, también. Fantástico. Si me permiten, me gustaría a mí terminar con una idea que yo creo que es el sentir general de la población también después del apagón, y es que esto de que el efectivo es una cosa del pasado ha quedado demostrado que para nada es así, que cuando hay una crisis, que cuando hay una emergencia, de lo que podemos tirar y de lo que nos sirve, al final es el dinero en efectivo. Y que la resiliencia hay que ponerla en marcha en tiempos de normalidad. No podemos esperar a que surja la crisis para prepararnos para ella. Así que muchísimas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Ha sido un placer y a seguir trabajando en ello. Gracias.